Es curioso que quienes más hablan del cambio, más temor parecen tener a él. Lo vimos con Vicente Fox, quien más duró en hablar del cambio que en rectificar inmediatamente cuando asumió el poder y decir que Ernesto Zedillo era la quinta esencia de la democracia. Una vergüenza. Y ahora habla de descalificar la legítima lucha de los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Con qué autoridad moral habla este expresidente? Pues con la misma autoridad moral que tiene el señor Peña para seguir gobernando este país. Hay quienes tienen temor de que pueda ocurrir alguna catástrofe si el señor Peña se va, sin darse cuenta de que ya estamos dentro de la catástrofe. Yo creo que el señor Peña debe irse por varias razones. En primera, porque ha perdido la autoridad moral y ya no tiene legitimidad política. La legitimidad política no emana únicamente de las urnas, también de la concurrencia entre la autoridad y los gobernados. No olvidemos que la Constitución es específica y dice que la soberanía popular radica original y radicalmente en el pueblo, esencialmente en el pueblo. Es decir, no cabe ninguna otra interpretación. Sin embargo, a veces nos olvidamos de este importante mandato constitucional. Pero por otro lado, el presidente Peña ha dado muestras de que no sabe gobernar. Como no sabía gobernar Calderón, como no sabía gobernar Fox, pero en este caso es más dramático porque tiene detrás de él a toda la vieja mafia priista. Y esto nos ha vuelto otra vez al escenario de la oligarquía que se extiende hacia la aristocracia política, que no es otra cosa que más hegemonía igual a dictadura. No es tan difícil, no es una fórmula muy difícil de entender, la padecemos todos los días. Debe irse también porque ha perdido ya el control de las Fuerzas Armadas del país y esto es peligroso. Es muy peligroso porque en este momento ya hay mandos militares, hay elementos de la Marina infiltrada por los marines estadounidenses que piensan que ya llegó el momento de volver a asumir como responsabilidad propia de las Fuerzas Armadas la tarea de gobernar. Cuidado. Esto ya lo habíamos superado desde tiempos del general Manuel Ávila Camacho, cuando fue lanzado el primer presidente civilista, Miguel Alemán, que resultó un ladrón, pero finalmente acabó con la costumbre de que solo los militares pudieran gobernarnos. Tercero, debe irse porque está inmerso en una cadena de corrupción que lo asfixia, de tal modo que la economía de nuestro país se tambalea como consecuencia de esta especulación corruptiva. Y creo que de alguna manera cada uno de los mexicanos estamos pagando parte de esas casas de las lomas, parte de esas casas de Manilanco, y creo también que sin duda alguna no podemos seguir tolerando que un presidente sin ninguna autoridad nos indique el camino. En el artículo 84 de la Constitución está prevista la ausencia definitiva del presidente. No es una catástrofe. El secretario de Gobernación asume hasta por 60 días la responsabilidad del despacho presidencial, en tanto el Congreso nombra a un presidente provisional y finalmente a un interino, en un lapso no mayor, repito, de 60 días. Dirán ustedes, bueno, es que se va a quedar la presidencia en manos de los mismos. Pues no. La retirada del señor Peña sería de tal modo importante, de tal modo catastrófica para el sistema político mexicano, precisamente por la fuerza de la autoridad moral que emana del pueblo, que sería muy complicado para los legisladores designar a alguien que tuviera signo partidista, designar a un líder de fracción con la abierta oposición de la mayor parte de los que pueblan escaños y curules en ambas cámaras. No es tan sencillo, sobre todo si hay presión popular. La presión popular que sería capaz de acabar con este feudalismo político encabezado por los peñistas tendría que tener un cauce hacia un candidato y hacia un presidente de extracción ciudadana, como lo es, por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el presidente del Instituto Nacional Electoral,
que aunque han renunciado en algunos puntos a sus autonomías, surgieron precisamente por su carácter apartidista como opciones para regir estos órganos trascendentes en la vida nacional. No le temamos al futuro, no hay razón para ello. Hay que temerle a un presente que no acaba de ser pasado. Estamos viviendo, sí, el pretérito en el presente, y lo que queremos es construir el futuro. Para construir el futuro se requieren algunas cosas básicas, que los ciudadanos de verdad quieran salir, quieran hacer escuchar su voz. No convoco a la violencia, eso sería absurdo. Convoco a una revolución social que permita, por ejemplo, marchas en las que no nos enfrentemos a los granaderos, sino que, como pasó en Portugal en aquel abril de 1974, entreguemos rosas, flores a aquellos que porten armas. Escindamos a todos aquellos violentos y exijamos respeto a nuestra soberanía, a la soberanía popular que emana precisamente de la comunidad nacional, de todos aquellos que conformamos este maravilloso país que es México, tan mal administrado y tan castigado por la corrupción. No es tan difícil. Basta con aplicar la fórmula: cero cobardía. Cero cobardía, y verán ustedes qué lejos podemos llegar. En estos días los convocaré. Los convocaré a exigir un referéndum popular para saber si el señor Peña Nieto goza siquiera de algún porcentaje que le permita tener alguna legitimidad política. Si no es así, si este referéndum que yo empiezo a maquinar y que espero sea apoyado por organizaciones no gubernamentales, no me interesa el apoyo de los partidos políticos, me interesa el apoyo de los líderes sociales como Javier Sicilia, por ejemplo, como el padre Solalinde, y con ellos hacer posible que salgamos a la calle vestidos de blanco a entregar flores muy mexicanas a quienes pretendan agredirnos y reprimirnos, y llegar con flores hasta el Palacio Nacional para exigir un referéndum público. Esta es mi oferta de hoy, pero sobre todo les pido, como todos los días, cero cobardía.